Sí. ¿Esto cuándo fue aproximadamente? ¿Ya hace... Este fue a mitad de semana. A mitad de semana. Sí, sí. Ya para el martes nos enteramos de esta noticia. En realidad, a la mañana. Es un camino, es la continuación de lo que sería la Ruta 11, entre Miramar y Mar del Sur. Pasando Mar del Plata, llegamos a Miramar, si seguimos, en esos 17 kilómetros, en la mitad, casi llegando a Mar del Sur, ahí hay un camino, que es la continuación de la 11. Bien. Del lado derecho, finalmente, y esto se estableció en las últimas horas, no del lado izquierdo de la ruta, encontraron el cuerpo. Sí. Un ciclista, 3:30 de la mañana, que iba de Miramar a Mar del Sur. Encuentra el cuerpo, el chiquito se da cuenta, bueno, por el tema de los perros estaban sobre el cuerpo, todo ese desastre. Es lamentable, pero bueno, es así. Eso se descubre, en realidad, él lo encontró del lado izquierdo de la ruta. Esto es importante porque después se encuentran rastros que en la cinta asfáltica, en el asfalto, en la ruta, había rastros, incluso cabellos, que ahora son fundamentales para analizar y tratar de sacar, por ejemplo, el perfil genético de la víctima. Ah, bueno. Cabellos detalle, con restos del cuerpo. Lamentablemente que fue arrastrado por esos animales. Por eso primero no se entendía qué pudo haber pasado. Y bueno, lo encontraron adentro del campo. Imaginamos unos 15 a 20 metros a distancia de la ruta. Es decir, que alguien se ocupó de ir con el auto, bajar y descartar el cuerpo en ese lugar. Escucheme una cosa, ¿había restos de sábana? Sí. ¿O trozos? Un trozo de sábana blanca. Y después, con el rastrillaje que hicieron ya al otro día, pero para el jueves, la policía encontró prendas, ropa sobre el arroyo Las Totoras, ropa que son infantiles, como una bermudita, una remerita, una camisita. Pero bueno, no descartan la posibilidad de que tal vez esa es ropa de alguien que... Los fines de semana va mucha gente a pescar con los nenes, a jugar un poco, porque ni siquiera pueden pescar ahí en ese arroyo. Es muy chiquito, es un hilo de agua de un lado y del otro llega al mar, desemboca en el mar. Estamos a unos 600 metros del mar. Bueno, y encontraron ropa. Puede ser de la víctima o puede ser de otra persona. Eso todavía no está muy claro. No está claro. Lo cierto es que, bueno, obviamente lo que ya sabíamos, que estaba totalmente vaciado. En realidad fue la ablación total. Es decir, lamentable. Sí, y el tema del... Tampoco vamos a entrar en mucho detalle, pero el tema del cerebro, que hicieron una costura después en la tapa craneal con hilo médico. Y ahí se empieza a investigar la hipótesis ya de entrada, cuando todavía no se sabía si lo habían matado, no se sabía nada, que tal vez alguien, un médico, alguien con conocimientos médicos o con herramientas médicas pudo haber intervenido en todo esto y por eso terminamos en esta teoría. Por la sutura de lo que se llama la calota, que es la tapa de los sesos. Por la sutura que tenía allí se deriva o se entiende que pudo haber sido una persona con conocimientos médicos. Pero entonces, después surge el otro dato, Sebastián. ¿Estaba congelado el cuerpo? Estaba congelado. Eso se supo al final, ya cuando los últimos... Hace muy pocas horas. Sí, por los complementarios de siempre, la autopsia que se hizo en Mar del Plata, en la morgue, y que estuvo congelado. Y entonces va cerrando eso también, la teoría de que tal vez no es un homicidio, o tal vez sí, pero en realidad el origen del cuerpo es el robo justamente de este cadáver, tal vez después de una profanación de un nicho, de una tumba en un cementerio, y por eso llegan a hacer ese relevamiento a los cementerios de la zona. En los cementerios de la zona. Sí, primero lo hicieron a las clínicas. Y empezaron a ver, bueno, no sabemos de qué se trata. Vamos a las clínicas, a ver, los niños que nacieron entre 2014 y 2015, porque él dijo la autopsia que tenía entre 2 años y medio y 3. Bien, entonces van a buscar 214, 215, bien. Que hayan nacido, entonces no, pero tal vez murió algún chiquito en una clínica u hospital y después de alguna manera fue NN o se lo robaron y la familia no sabe, cosas raras también. Y entonces se va puliendo todo con los segundos resultados de la autopsia que determinan esto, de que hay rastros de que pudo haber sido congelado. Entonces tal vez murió hace ¿cuánto? ¿5 años? ¿10 años? No se puede saber, claro. Y entonces, o es más difícil, hay que hacer muchos más estudios. Y entonces la teoría es profanación más rito satánico o profanación más práctica médica de algún estudiante que después no puede devolver ese cuerpo al que tuvo acceso en su momento y entonces, claro, esto es ilegal, lo tiene que descartar. Es ilegal. Mira, tiene que ver, si llegamos hoy al tiempo a hacer la máquina del tiempo, tiene que ver con la historia de la máquina del tiempo, el tema de la profanación y qué sé yo. Pero hay otro dato. Al inicio de esto, vos, creo haberte escuchado, al chiquito, a ver, no se lo puede identificar por sus huellas dactilares ni por sus huellas plantales, que se le toma a todo chico recién nacido. ¿Por qué? Porque no los tiene. Entonces se pensaba que era una maniobra para ocultar su identificación. Pero, a ver, le dañan el cuerpo de una manera que puede dar a entender que lo hace alguien para realizar un rito, o un médico o estudiante de medicina
para una práctica, pero a la vez le seccionan brazos y pies para no poder identificarlo, es realmente... Yo creo que es uno de los casos más complicados que ha habido en los últimos tiempos. Y nos estamos olvidando de las piezas dentales, la dentadura, dale. porque se las sacaron todas, e incluso se explicaron los médicos el detalle de que aquellas muelas que no salen todavía en los niños de 3 años, también se las sacaron. Es decir que para la identificación pudo haber sido eso, para evitar su identificación, o realmente estaban haciendo una práctica que incluía justamente ese análisis de esa parte también, ¿no? Es tremendo, es horroroso esto. Dame la última novedad, porque hay alguna medida que se está pensando hacer. Porque no hay nada. Porque hay muy poco, claro, es verdad, es cierto. Una reconstrucción digital facial, una reconstrucción digital del rostro del nene. Imaginemos la carita, bueno, hay faltantes de ese rostro y entonces van a continuar a tratar de completar esos faltantes. ¿Para qué? Para tener una cara del nene o la nena, porque tampoco sabemos el sexo. Claro, no se sabe el sexo, eso por eso hay que elegir bien las palabras. La destrucción de este cuerpo ha sido tal que ni siquiera eso se puede determinar. ¿De qué sexo es? Tampoco, bueno, como veníamos diciendo, el tema de la data, de la muerte, si fue asesinado o no. Puede ser, bueno, hay una lesión. Hay millones de lesiones en ese cuerpo. ¿Y cuál es la mortal? Y casi todas son mortales. Y encima hay una sutura. Es muy extraño. Por eso insisto con el tema de que es uno de los casos más complejos de los últimos años. Pero decís bien con el tema del sexo. Con la reconstrucción facial lo que hacen es van a ir, después de tener el rostro, que lo van a armar de manera digital obviamente, van a empezar a recorrer, a ver lugares si alguien puede haber conocido a este niño que de un día para el otro ya no lo viste más. Bueno, por eso justamente la fiscal también solicita a los medios que ayudemos, que difundamos nosotros, todo esto. Todo lo que la justicia nos pide lo vamos a hacer, por supuesto. Pero hay una cosa que te quería preguntar. No lo reclamó nadie. Nadie. No hay denuncia de búsqueda de paradero, no hay ningún vecino familiar que haya dicho, sí, había un nene que no lo vi más, no hay ninguna denuncia de nada. Y eso es lo primero que complicó a la investigación. La madre de ese chico lo parió hace 2 años. Sí. Más o menos, con la dificultad que hay para determinar la fecha de nacimiento. Y nada, ¿no? Tal vez nació hace 10 años, por la data de la muerte y todo eso que ya nació hace 10 años, ya lo velaron y ahora lo robaron. Exactamente. Pero tanto tiempo en congelamiento. Por eso le digo, llama todo mucho la atención en este caso. Mucho la atención. Y también hicieron, en el medio de la investigación, ya lo terminaron de hacer, Mar del Plata, Necochea, Miramar, Mar del Sur, todo General Alvarado, bueno, hicieron casa por casa, bueno, entre comillas, casa por casa, fueron a los barrios y demás, tocando timbre, preguntando, a ver, los pibes, a ver, acá había un pibe, bueno, ahí está, listo, acá hay otro pibe, ¿usted sabe algo? Para ver si faltaba algún niño o niña. O sea, fíjate el trabajo manual y artesanal casi de la policía, de ir prácticamente viendo por dónde podemos arrancar la investigación, porque no había denuncia, no había nada. No había nada, no hay nada. Ahora la teoría, bueno, la más fuerte es esto de la profanación, entonces la del homicidio, o por lo menos ahora, que lo hayan matado y directamente descartado. Porque, claro, encima primero, cuando se conoce todo esto, se dijo, lo mataron en el lugar. Bueno, un abuso, una violación. Se pensó eso, es verdad, de entrada se pensó eso, muy autopsia. Bien. No lo mataron. La escena del hallazgo no es la escena del crimen. Y entonces, claro, ¿a dónde lo mataron? Bueno, después se conoce, a lo último, lo del cerebro. Aquello que, bueno, lo vaciaron y lo taparon de nuevo. Bueno, y ahí empezó la teoría de la práctica médica, del ritual y demás. Y entonces empiezan a hacer desvanecer la del homicidio, que lo mataron en este momento y descartaron al otro día el cuerpo. Hay otra cosa, bueno, que tiene que ver con todo lo que está diciendo Sebastián. No hay sangre. No hay sangre. No hay sangre. Bueno, lo último es ese rastro que te digo en la ruta que cruza. Apenitas. Sí. ¿Será de este caso? ¿Será de otro? Yo sé que estuve viendo ahí, es increíble, ¿no? Porque en realidad primero se hizo un trabajo lo hicieron, bueno, la fiscal Ana María Caro, que estuvo con la policía científica al momento del hallazgo, desde las 3:30 de la madrugada hasta las 9:10 de la mañana, ¿no? De ese día cuando el ciclista lo encontró. Trabajaron, listo. Al otro día, nosotros vamos el mismo día, nos enteramos, mañana a primera hora vamos a ir a hacer un rastrillaje, pero vamos a ampliar, vamos a ir hasta la playa, desde la ruta hasta la playa, hasta el bosque energético o encantado, como quieras decirle, un bosque que se dice en su momento, hay un mito que tenía energías y demás. Sí, señor. Desde el bosque hasta un campo privado, todo ese cuadrado vamos a trabajar. Y empezaron a llegar los buzos, empezaron a llegar
a caballo también los policías, los perros rastreadores, los canes rastreadores, y empezaron a controlar todo, hasta que encontraron esa ropa, los buzos, justamente en el agua del arroyo Las Totoras. Las Totoras. Y en el medio nosotros empezamos a recorrer la ruta, en el medio de la ruta, no nos metimos al campo, y vemos ese rastro. Sí. Nosotros, con los muchachos, los compañeros del móvil, claro, empezamos a ver y empezamos a encontrar. No era sangre, a eso voy, que no había sangre. Eran todo, bueno, las cuestiones cadavéricas y había cabello. Eso es lo que nos interesó a nosotros. Había pelo. Que después fue secuestrado, fue recogido. Y era un rastro que iba así, iba desprolijo y llegaba y terminaba del otro lado. Y ahí nace la teoría de que fueron los animales los que arrastraron de un lado al otro el cuerpito. Y esos cabellos ahora están siendo analizados porque se supone que son de él, ¿no? Seba, obviamente que vamos a seguir con esto. Nada, no se le puede agregar ni media palabra, sino que hay que estar expectantes para ver si hay novedades con este asunto, que insisto, es muy complejo. Hacía tiempo que no había un caso tan complejo. Hagamos una cosa.